Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar. Estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael Lemes. En estos momentos creo que tenemos casi 10 o 11 diferentes países que los cuales están recibiendo y obteniendo los programas de radio. Porque aunque los programas de radio salen en Colombia, pero obviamente al estar en la página web tenemos casi entre 9 y 11 diferentes países que están recibiendo o oyendo los programas de radio e igual obteniendo los emails que salen diariamente de lunes a viernes. Bueno, qué bendición, Rafael, porque hemos recibido cartas de agradecimiento de personas que han entendido por primera vez, a pesar de que han sido cristianas, dicen que esto les parece como un estudio bíblico cada vez, como haber ido a un colegio a entrenarse, a entender la cruz y a apreciar más el valor de la sangre de Cristo. Yo creo que se había perdido en muchas personas el entender el valor de la cruz. Creían que el Nuevo y el Antiguo Testamento, la diferencia era una página en blanco, y no entendían, Rafael, que la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento se llama la cruz, y que el Evangelio, después de cuando Cristo resucitó, el Evangelio que fue encomendado en el Nuevo Testamento es predicar la cruz. Y cuando uno se va a predicar la ley, sin entender que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, entonces en realidad no está haciendo mucho. Está hablando de la Biblia, pero no está predicando lo real, está predicando una sombra. Y mientras uno no ve la persona, estar detrás de una sombra, pues está bien, porque si uno no ve la persona, pues uno dice, ve, ahí va la sombra, seguro esa persona va por ahí, entonces uno se puede ir detrás de la sombra. Pero cuando ya lo tengo a usted aquí presente a lo real, irme a abrazar la sombra, ahí sí queda como, ¿este está loco? No, ya que tengo lo real, ¿qué es lo real? ¿Qué es Cristo? Y eso es a lo mejor, Rafael, lo que mucha gente, desafortunadamente estamos hablando de cristianos salvos y no han entendido que lo real se llama Cristo. Entonces se acercan a Dios como en el Antiguo Testamento, en que que el profeta nos diga algo. No, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él nos guía, nos enseña, nos dirige, nos muestra cosas por venir. Nos recuerda aquello que Cristo ha dicho. Nos recuerda. Así que ahora tenemos una guía interna, ahora hemos nacido de nuevo. Los del Antiguo Testamento, nadie nació de nuevo. Eso es nacer de nuevo no es simplemente una palabrita que ya se volvió un cliché para muchos. Ya nací de nuevo. No, estamos hablando de que el Espíritu nació de nuevo. Que una persona ahora cuando se muera va directamente donde Dios, al cielo, al Padre, a su Salvador, al que lo salvó. Entonces la diferencia es enorme, enorme, y por eso cuando leímos en el programa pasado Hebreos 10:17 que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está hablando del nuevo pacto y es Dios hablando diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y tan simple pero tan profundo, porque en el Antiguo Testamento, si nos vamos, Éxodo 21, 23, 25 decía, ojo por ojo y diente por diente, hasta que el delito haya sido pagado. Entonces la gente dice, ¿cuál es el Dios? ¿El del antiguo o el del nuevo? Es que Dios cambió. No, Dios nunca ha cambiado. Lo que pasa es que Dios cambió fue la forma en cómo se relaciona con el hombre, porque Cristo vino. Claro, entendiendo las diferentes dispensaciones que hay. Entonces, al Cristo venir, todo el pecado fue cargado en Dios mismo hecho carne. Por lo tanto, este versículo aplica a Hebreos 10:17. Nunca más me acordaré de sus delitos ni transgresiones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios de buena gente no se quiere acordar? No, de buena gente no, porque
Cristo los pagó. Entonces, si Cristo los pagó, yo no lo puedo pagar doble vez. Aunque yo ya cometí eso, y eso es lo que la gente muchas veces no entiende, Rafael, que como estamos en el después del 2000, entonces la gente dice, ay, pero es que Cristo vino hace 2000 años. Si Cristo viniera ahorita, de pronto ya me las volvería a perdonar. Pero por eso Hebreos dice que Él no viene, no es una y otra vez como el Antiguo Testamento que se ofrecía el corderito por el sacrificio de los pecados, sino que dice que Cristo vino una vez y para siempre. Pero hay algo en la parte para siempre que la gente no ha entendido. ¿Qué es para siempre? Sí, para siempre. ¿Saben qué significa en el griego, Rafael? Para siempre. Muy bien, para siempre es para siempre en el griego. Entonces, al Cristo venir una vez y para siempre significa que ese sacrificio vale tanto hoy como valió hace 2000 años. La misma sangre que cayó por esa cruz, la misma sangre que cayó por ese camino mientras Él cargaba la cruz, la misma sangre que goteó en la tumba de Cristo, la misma sangre que Él derramó, ese valor de la sangre valió tanto hace 2000 años como lo vale hoy, porque Él es Dios hoy, Él es el Dios de ayer y Él es el Dios siempre. Él es el alfa y el omega. Él es hoy. Él es Dios del presente. Entonces, cuando la gente piensa, sí, eso pasó hace 2000 años, no entienden las verdades espirituales, Rafael. Exactamente. Y al uno no entender la ignorancia, a uno lo está como que la ignorancia, por la ignorancia uno se pierde de mucho. Sí, y básicamente los tienen atados. Pero hay que entender una cosa, Adriana, que estamos en diferentes dispensaciones, ¿verdad? Y como tú dices, hoy día estamos en la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia. Y simplemente el Antiguo Testamento lo tenemos nosotros como referencia, como ejemplos, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender que ahora ya no estamos viviendo bajo la ley, que ya no estamos viviendo bajo el Antiguo Testamento. Ahora tenemos un nuevo pacto con mejores promesas, ¿verdad? Que es el pacto o la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver el Antiguo Testamento como referencia. Ya hay ciertos principios, ¿verdad? Ciertos aspectos que tenemos que entender que si nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también los vemos nuevamente repetidos en el Nuevo Testamento, hay una secuencia en ello. Pero cuando hay ciertas verdades que solamente se ven en el Antiguo Testamento, pero no son reflejadas en el Nuevo Testamento, ahí es cuando hay que simplemente dejarlas en el Antiguo Testamento y no traerlas. Siempre que hablemos del Antiguo Testamento, veamos a Cristo reflejado ahí. Si recordamos, después de que Él resucitó, que se fue con 2 personas caminando, dice ahí que iban para el camino de Maús, si no estoy mal, dice que iba con ellos y les dijo, ¿por qué están tristes? Porque esta gente iba, dice que triste, porque Cristo pues supuestamente ya lo habían crucificado y ya no había resucitado según ellos, pero le empiezan a decir, ¿es que acaso tú no sabes lo que ha pasado? Y le empiezan a contar todo esto a Cristo, y Cristo dice la Escritura que empezó Él a contarles quién era Él desde los profetas reflejados, Rafael. Pues ahorita lo voy a buscar, eso debe estar en el libro de Hechos. Y es interesante que si Cristo empezó a decir quién era Él desde los profetas, entonces nosotros tenemos que empezar a ver todos los 5 libros de Moisés, más todos los profetas que siguen ahí, todos hablan del Cristo. Están reflejados, están en un símbolo, están en una sombra, como decíamos ahora, están en una sombra. Pero cuando ahora ya tenemos lo real, el verdadero Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan Bautista, esta revelación tan impresionante, Dios echó carne y que Dios puso el pecado de los hombres en Cristo. Ahora nosotros tenemos que poner la fe en Cristo para recibir el perdón que Dios ya nos ha regalado. Cualquier ser humano que no reciba el sacrificio de Cristo, entonces va a tener que pagar por sus pecados porque otro no pagó por él. Correcto. O lo digo mal, no que otro no lo hubiera pagado, porque Cristo los pagó, pero más bien por no haber recibido lo que Cristo hizo. Entonces, en el programa pasado que decíamos
de que nos tenemos que perdonar también a nosotros mismos, Rafael, es porque cuánta gente está deprimida, cuánta gente está metida en el alcohol, cuánta gente se mete con vicios simplemente para salirse de la realidad y tratar, digamos, de olvidar cosas que han pasado en su pasado, simplemente porque no se han perdonado ellos mismos. Y cuando la palabra habla de que Cristo pagó los pecados, no los pagó solo para la generación de Pedro y Pablo, los pagó para todas las generaciones subsiguientes y la de todos los tiempos que hubieran creído en el Salvador por venir. Todo se hizo en la cruz para que en el segundo regreso de Cristo, todos los que hayan puesto fe en la sangre de Cristo puedan disfrutar de todos los beneficios de lo que Él hizo. Pero gente que se llama cristiana no está disfrutando de los beneficios porque no valoran la sangre. Y como no valoran, ¿y por qué no la valoran, Rafael? Porque no la entienden. ¿Yo cómo voy a valorar algo si no sé cuál es el valor? No tienen valor, exactamente. Entonces yo primero tengo que entender el valor para después valorarlo. Seguro que si yo tengo un diamante, no lo voy a dejar encima de la mesa, que cualquier persona lo puede coger, sino que lo voy a guardar en una caja fuerte. Pero si yo creo que eso es un pedazo de vidrio, pues lo dejo por ahí tirado, pues ¿qué me importa? ¿Por qué? Porque no entiendo el valor. Lo mismo pasa con Cristo. Si yo no entiendo que en Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces yo, al ser cristiano y ver que Cristo pagó mis pecados, pero yo no me perdono, exacto, entonces no le estoy dando valor a la sangre. Sí, de hecho, Adriana, ¿sabes? Cuando hablamos del valor personal, en una de las últimas conferencias que me pasé casi una sesión, de hecho hablé, la primera sesión duró 3 horas, casi 4 horas, y hablé básicamente sobre el valor de la persona. ¿Por qué? Porque es muy difícil el tú caminar en el aspecto espiritual, o caminar con Dios, o caminar por fe, o caminar en el perdón, caminar en amor, caminar en todos estos aspectos que la Biblia nos habla y la palabra nos enseña, cuando tú no te valoras a ti mismo, cuando tú piensas que tú no eres, que no tienes valor, que no tienes importancia, que tú realmente no eres nadie. Entonces es muy difícil caminar, pero cuando tú realmente entiendes quién eres, que eres la creación de Dios, que tú fuiste formado, que tú fuiste, que Dios te creó, cuando tú empiezas a entender lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y quién eres tú de acuerdo a la palabra, ahí cambia todo el aspecto. Puedes caminar con otro caminar, si lo puedo decir así. Y hay un versículo, obviamente la palabra habla extensamente sobre quiénes somos nosotros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero hay un versículo que a mí me gusta muchísimo y lo encontramos en la oración de Jesús en Juan 17. Y en Juan 17, en el versículo 22, esta es la oración de Jesús, dice: la gloria que me diste, que tú me diste o que me has dado a mí, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Date cuenta que este es Jesús orándole al Padre, y le dice: Padre, la gloria que tú me has dado a mí. Y esta palabra gloria, si lo miramos en el original, habla de el valor. El valor que Dios le dio a Jesús. Entonces cuando él habla, dice: la gloria o el valor que tú me has dado a mí, la importancia que tú me has dado a mí, yo se las he dado a ellos, para que de la misma manera como Jesús y el Padre eran uno, ellos, hablando de nosotros, y tú sean unos como tú y yo lo somos. Esa es la importancia de quiénes somos nosotros. Pero yo creo que en el reino de las tinieblas nos han dado tan duro por la cabeza, Rafaela. Mucha gente vive tan culpable de cosas que ha hecho o se siente culpable por cosas que le han hecho también, que no entienden que el valor que tienen, como tú dices, y en esta oración Cristo está diciendo que ellos sean uno como nosotros somos uno, que la gloria que tú me has dado a mí, yo se las doy a ellos. Como quien dice, Dios ha exaltado al ser humano a un punto tan tenaz que si no lo entendemos, nos perdemos de los beneficios. Vuelvo al tema.
¿Por qué nos perdemos de los beneficios? Porque si yo sigo diciendo, yo soy un gusano pecador en este valle de lágrimas, o sea que la sangre no valió nada. Porque si no hubiera sangre, a lo mejor sí seríamos gusanos pecadores en este valle de lágrimas. Pero si Dios se hizo hombre y pagó lo que pagó para que usted suba esa cabeza, camine derecho, se dé valor. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Y si Dios a usted lo ama, entonces, ¿qué más importa el resto del mundo? Sí, sabes que Adriana, en mucha de este problema lo tiene una enseñanza que salió hace muchos años, que es la humildad falsa. Esta humildad de que yo no soy nadie, de que yo soy un pecador, de que pobrecito mí, mientras más pobre soy y mientras más herido y mientras más piedras me pegan por la cabeza, más humilde soy, por lo tanto más voy a agradar a Dios. Este tipo de humildad se ha establecido o se ha penetrado en la iglesia, haciéndole pensar a la gente que mientras más nada eres, ¿verdad?, más vas a agradar a Dios. Y eso, desde el punto de vista de la palabra, es una humildad falsa. Y Rafael, ¿cuál es el versículo que dice que qué es lo único que agrada a Dios? La fe es lo único que agrada a Dios, ¿verdad? Eso es lo que vemos en Hebreos 11:6. Entonces, de hecho se lo podemos leer para que los oyentes que no tienen la palabra, la Biblia con ellos lo puedan ver. Dame un segundo, déjame llegar ahí. Porque entonces lo que tú decías, entre esa falsa enseñanza es, sea humildito, hermano, para que agrade a Dios. No, ahí no dice, entre más pobre, llevado, golpeado, gusano, arrastrado sea, agradas a Dios. Ese versículo no existe, no existe. El único versículo que existe de cómo usted agrada a Dios es, y la fe agrada a Dios. ¿La fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Volvemos otra vez, no es decir, sí, yo hermanita tengo fe. ¿Fe en qué? No, fe en que sí, que todo va a salir bien. ¿Pero por qué? Porque es que yo me he esforzado mucho. Perdón, estás equivocado. Es fe en el sacrificio de Cristo, por lo tanto la gracia trabaja a mi favor y por tanto las cosas van a salir bien. Exactamente, y eso, déjame meterte el versículo, dice, es Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. O sea, la primera parte del versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dándonos a entender que no hay ninguna otra forma. O lo haces por fe. De hecho, otro versículo en Romanos encontramos, creo que es Romanos 14:56, dice que a todo aquello que no es fe es pecado. Y la palabra en hebreo dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces nuestro caminar tiene que ser en fe, pero ¿fe en qué? Obviamente en lo que tú estás diciendo, en el sacrificio que Cristo ha hecho, creyendo lo que Cristo ha ganado por cada uno de nosotros. Entonces el caminar en humildad, la verdad, desde el punto de vista de las Escrituras, es caminar en la verdad de la palabra, sabiendo que en nosotros mismos no podemos hacer nada, no somos nadie, pero en Cristo. Ahí está la clave, pero en Cristo. Cuando nosotros caminamos en esa verdad y ponemos las cosas en perspectiva, caminamos en humildad porque sabemos que no es por nuestras propias fuerzas, no es porque nosotros podemos, no es porque nosotros podemos ganar el favor de Dios, es todo por lo que Cristo ha hecho. Y cuando yo camino en esa verdad, yo estoy caminando en la humildad de la palabra. Entonces hay que poner las cosas en perspectiva, pero la gente tiene el pensar o la idea de que la humildad es tirarte piedras a ti mismo, y eso es incorrecto. Entonces, Rafael, si yo entiendo que Cristo pagó por mí en la cruz, derramó su sangre y que Dios no recuerda mis pecados más, ¿por qué? Porque yo he puesto fe en lo que Cristo hizo, por lo tanto mi pecado quedó pagado en Cristo como si yo mismo hubiera ido en la cruz. Por eso Pablo dice, yo he sido crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en Él, es como si yo hubiera ido con Él, sin la necesidad de yo haber ido. Pero mi fe hace, otro pagó por mí. Entonces, cuando yo entiendo ese concepto, el pasado queda en el pasado. Por eso el mismo Pablo, a pesar de haber
torturado a cristianos y buscarlos para que los metieran a las cárceles cuando él perseguía a la iglesia de Cristo. Un versículo después él dice, olvidando todo lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que queda adelante. O sea, el mismo Pablo tuvo que perdonarse, digámoslo así, o entender el perdón de Dios para él poder proseguir. Claro, porque si desde ese punto de vista, Adriana, cómo él podía seguir adelante y caminar en fe y caminar en la verdad de la palabra cuando él sabía todo lo que había hecho. Él pensó que cómo Dios me va a perdonar a mí, cómo yo me voy a perdonar, cómo yo puedo vivir esta vida y hacer lo que Dios quiere que yo haga con lo malo que yo he sido. Tenemos que darnos a entender cuenta que Dios no tiene puntos de escalas en el sentido de que este pecado es más grande que el otro. No, todo es pecado y todo está mal. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Exactamente. Lo que pasa es que el hombre lo pone en grados, ¿verdad? Este es más grande que este es más fuerte que el otro, este es más pesado que esto. Entonces lo vemos desde ese punto de vista, pero Dios lo ve de una manera absoluta. Pecado es pecado, independientemente de lo que sea. Pero como nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, nosotros pensamos, no, que si yo me grabo un caramelo no es gran cosa, si digo una mentirita no es gran cosa, pero el punto es que desde el punto de vista de las Escrituras, el robar un caramelo, el decir una mentira es pecado. Y pecado es pecado. Entonces, cuando lo vemos así y lo entendemos desde ese punto de vista, todos no hemos alcanzado la meta. Todos hemos llegado cortos a la meta. Y tenemos que entender que el único que pudo hacerlo fue Cristo, pero ahora nosotros estamos con Él y hemos recibido el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces ahora yo puedo decir, por lo que Cristo ya ha hecho, todos mis pecados han sido perdonados y yo ahora me tengo que olvidar de ellos de la misma manera como Dios se ha olvidado de mis pecados. Entonces simplemente, como dice Pablo, olvidando todo lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que queda hacia adelante, prosigo hacia la meta, ¿cierto? ¿Y cuál es la meta? Entender más el amor de Dios, entender más el sacrificio de Cristo, entender más quién soy yo, en qué posición Dios me ha puesto ahora. La palabra dice que Él nos ha puesto como reyes y sacerdotes en esta tierra. Y si esa es la posición que yo tengo, entonces acepte el amor de Dios. Simplemente acepte el perdón, perdónese usted mismo primero que todo, porque ¿cómo va a poder perdonar a otros si todavía usted se está pegando en la cabeza? No, así como dicen las Escrituras, el que ama más es porque sabe que fue perdonado. ¿Se acuerda, Rafael, que dice de esta mujer, de María Magdalena? Dice, al que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Entonces simplemente en vez de golpearse, simplemente sea gracias Señor, gracias por tu perdón, gracias por lo que has hecho por mí, gracias porque sin ti yo nada sería. Ahí sí, sin ti sería un gusano, pues, como dicen la mayoría que soy un gusano, sí, pero sin Cristo. Pero ahora en Cristo tengo una posición. Entonces magnifico la sangre, le doy valor al sacrificio de Cristo y pongo fe, y es ahí cuando agrado a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo no fue en vano. Sí, correcto. ¿Sabes una cosa, Adriana? Quiero que leas un versículo. Date cuenta que vamos lo que nos están oyendo en su Biblia, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y date cuenta, en las últimas palabras de una persona son generalmente las palabras más importantes. Y date cuenta que ahora Pablo, ¿verdad? Pablo estaba llegando al final de su vida y las instrucciones que le da a Timoteo sobre lo que él tiene que hacer. Léete capítulo 3, el versículo 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Otra vez, en lo que has aprendido. Si uno no ha aprendido, ¿cómo va a persistir? Exactamente. Bueno. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Exactamente. ¿Te das cuenta dónde fue las últimas palabras, o estas son las últimas palabras, verdad, que Pablo le da a Timoteo en este aspecto? Le dice, primero, recuerda aquello que has aprendido, persiste en ella, en aquello que tú fuiste persuadido, sabiendo y entendiendo quién eres tú en las Escrituras, pero después lo trae otra vez a la salvación, lo trae otra vez a Cristo, entendiendo lo que Cristo ha hecho en ti. Entonces, Rafael, hay que magnificar a Cristo siempre. Si yo estoy deprimido, entonces yo soy el que estoy mal. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho algo muy grande para mí, por mí, entonces no hay motivo de estar deprimido. Tengo que ser agradecido, tengo que enfocarme en Él y no enfocarme en las circunstancias, ni en los problemas, ni nada. Entonces hay que entender muy bien la salvación, hay que valorar a Cristo, valorar el sacrificio, valorar la cruz para yo poder aceptar o recibir que mi fe sea puesta en la gracia. Exactamente. Adriana, quiero reiterar una vez, en la segunda parte del versículo 15 dice, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Date cuenta que aunque a Timoteo ya era pastor, era uno de los líderes de una de las iglesias más grandes en aquellos tiempos, ¿verdad? De Efesios. Era era uno de las manos derechas de Pablo y había recibido a Cristo, ¿verdad? Y era cristiano por muchos años y todo esto. En las últimas palabras de Pablo a Timoteo lo lleva una vez más a que no se olvide lo que Cristo hizo por él. ¿Por qué? Porque la gente puede olvidar, Rafael. Después de un tiempo todo se vuelve tan rutinario, tan monótono. Vamos a la iglesia, devolvámonos, que pierde el enfoque de Cristo. Cristo, ¿quién soy yo? Cada día son nuevas sus misericordias, cada día. Cada generación tiene un tiempo muy corto para vivir aquí. Entonces simplemente enfoquémonos en quién somos, en qué posición estamos, seamos agradecidos por la sangre, porque Él nos ha perdonado, perdonémonos a nosotros, perdonemos a los demás, seamos un reflejo de quiénes somos. Exactamente, y Adriana, cada vez que ponemos las cosas en perspectiva, y en este caso ponemos en perspectiva en nuestra vida diaria el sacrificio de Jesucristo en la cruz y lo que Él ha ganado por cada uno de nosotros, ahí es cuando nuestra perspectiva en nuestra vida diaria se ponen las cosas claras. Entonces, este es un tema muy importante, muy apropiado, siempre poner a Cristo, ser agradecidos en Cristo como el tema central de nuestra vida, de su sangre, y no olvides escuchar nuestros próximos programas para que sigamos creciendo en este conocimiento. En el conocimiento de Él. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.